Muy bien, pues como les decía, entonces, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos a este aniversario número 21 de IDRU y vamos a tener en este contexto, ¿verdad?, esta plática que les comentaba, en donde vamos a hablar del rejuvenecimiento de la oreja, ¿ok? El rejuvenecimiento de esta zona anatómica que les digo que de pronto no es tan fácil de atender, que de pronto me dicen, oye, pero ¿cómo rejuvenecimiento de la oreja? ¿Cómo por qué y para qué y tal? Bueno, pues ahora se van a dar cuenta, ¿no? Sabemos que siempre el envejecimiento facial, eh, siempre, como les digo, nos vamos a enfocar específicamente al tema de pues, rítides dinámicas, estáticas y tal. Siempre nos preocupamos por el contorno de ojos, nos preocupamos por el nasogeniano y tal, porque obviamente es parte del envejecimiento, ¿verdad? Porque este proceso del envejecimiento, como pueden ver, pues es un proceso, digamos, complejo. Ya sabemos que vamos a envejecer a nivel de diferentes niveles, ¿no? Nivel químico, nivel fisiológico, nivel molecular y tal, y que el envejecimiento se va a afectar, ¿verdad? Por diferentes zonas y los diferentes tipos de tejidos que envuelven nuestro cráneo. Estos tejidos blandos que incluyen la piel, que incluyen el esmaz, que incluyen las fascias, que incluyen los ligamentos, ¿verdad? El periósteo, por supuesto el tejido graso, pues va a hacer estos cambios importantes a nivel de rostro, ¿ok? Entonces vamos a tener todos estos cambios. Ahora, estos cambios, como les comentaba, también van a afectar a las orejas. Las orejas, su forma, su proyección, su contorno, también forman parte de este marco estético facial, ¿no? Es decir, un rostro se ve bonito, como que no siempre nos enfocamos más quizás, como les decía, a los ojos, pero las orejas también forman parte importante de este marco completito, ¿ok? Entonces, este marco facial justamente también vamos a incluir a la oreja. La oreja, como sabemos, pues este lóbulo auricular también, pues siempre ha llamado mucho también la atención de artistas, de antropólogos, de cirujanos plásticos, porque hay muchas cirugías de oreja, ¿verdad? Y entonces ahora les decía que se están poniendo un poco la atención a todo lo que es el tamaño, la orientación, ¿verdad? La medida de esta oreja. Entonces, esta oreja va a sufrir cambios también con el paso del tiempo, va a sufrir cambios con el proceso del envejecimiento y justamente es lo que vamos a centrar el día de hoy. Para lo cual entonces tenemos que revisar un poco la anatomía de la oreja, porque aparentemente pues es algo simple y no se crean, es algo un tanto complejo. Primero vamos a empezar para revisar, ¿verdad? Entender que todo el oído está formado por tres secciones importantes. Lo que hablamos del sentido del oído, hablamos de una parte del oído interno, después tenemos el oído medio y el oído externo. Evidentemente, lo que nosotros llamamos tradicionalmente oreja, ¿ok? O pabellón auricular, como también es conocida, pues en la parte externa, en la parte que vemos, en la parte que desde el punto de vista estético nos preocupa. El oído medio y el oído interno, pues eso se lo dejamos al otorrino, es decir, ese tiene otros procesos, ese hay otro tipo de alteraciones, nosotros evidentemente no vamos a hacer absolutamente nada en este sentido. Tenemos que revisar porque todo este conjunto, ¿verdad? Estas tres partes de este oído interno, medio y externo, pues forman parte de esta área anatómica que hoy nos interesa, ¿ok? Nosotros vamos a estudiar y nos vamos a enfocar en esta parte del oído externo, ¿ok? Parte del oído medio es importante, fíjense cómo hay una continuidad de piel, hay piel en el tejido medio, en el oído medio, simple y sencillamente que nosotros no vamos a acceder acá, ¿no? En esta zona anatómica, en esta parte de piel, vamos a encontrar glándulas sebáceas, vamos a encontrar pelo. Ven que cuando envejecemos empieza a aparecer pelos en la cavidad auricular, ¿verdad? Y aquí también vamos a encontrar estas glándulas especializadas que producen la famosa cerilla, ¿verdad? Que en realidad es una secreción combinada con una secreción sebácea un poco modificada por la anatomía propia que tiene el oído medio. Pero, pues como les decía, este oído medio nosotros no nos vamos a centrar en esto, ¿ok?
Así es que nuestro lugar de investigación o de trabajo estético va a estar dirigido a la oreja, pabellón auricular, ¿no? Es el nombre como más, oreja es muy común, todo el mundo lo entendemos, pero si nos queremos ver un poco más elegantes, podríamos hablar de pabellón auricular. Este pabellón auricular, como ustedes alcanzan de ver en este dibujo, ahora veremos cosas más reales, pues está formado por un cartílago, tiene una buena cantidad de tejido graso subcutáneo, una pequeña cantidad de piel, ya que esta piel está recubriendo, ¿verdad? Básicamente a esta armazón de cartílago que vamos a tener. Y una cosa muy interesante que también vamos a encontrar, que lo vamos a ver con un poquito más de detalle, fíjense que este pabellón auricular también tiene una gran conexión con músculos y ligamentos. ¿Por qué? Pues porque esta zona, que está de manera lateral, tiene que estar pegada al cráneo. Miren, esto que estoy señalando aquí, esto que es el oído interno, todo esto ya está metido en el cráneo. Esto es el cráneo, ¿ok? Así es que es hueso. Entonces tenemos que tener esta conexión entre este anexo, digamos, que tenemos al cráneo. Y recuerden que esto lo hacemos con músculos y ligamentos. Y si sabemos, y acabamos de decir, ¿verdad? Les acabo de comentar que el envejecimiento se va a dar en los tejidos blandos que rodean al cráneo, y esos tejidos blandos incluyen la piel, el tejido graso, músculos y ligamentos, pues ahora entendemos que sí que hay un proceso de envejecimiento importante en el pabellón auricular o en la oreja, y que va más allá simplemente de que se vea grande, chica, chueca o derecha, ¿me entienden? Sino que realmente hay cambios anatómicos importantes. Así es que este pabellón auricular, oreja, como normalmente la llamamos, ¿se acuerdan? También se conoce como pinna. ¿Qué es el pabellón auricular? Ah, bueno, pues es un tejido, como les decía, formado de cartílago, ¿verdad? Pero que está rodeado de un tejido músculo cutáneo. O sea, tenemos piel, tenemos diferentes tipos de músculos. La superficie de este pabellón auricular es generalmente arrugada y está unida al cráneo, ¿te acuerdan? Este es el cráneo y esto es lo que une al cráneo. Definitivamente una de las misiones fisiológicas más importantes de la fisiología es el oído, ¿no? El que yo pueda escuchar. Así es que las ondas sonoras llegan a través de aquí, se canalizan en el oído medio para que después esté el tímpano y después puedan ser interpretadas en el oído interno. Así es que aparentemente, digamos, es como una inutilidad que tengamos esto, pero resulta que es muy importante porque esta parte va a captar las ondas sonoras, las conduce al oído medio para que finalmente sean interpretadas en el oído interno y después el cerebro tenga una respuesta, ¿verdad? Y sepamos qué nos están haciendo. Entonces, el pabellón auricular tiene una parte medial y una parte lateral. La parte lateral, pues es la oreja en sí, y la parte medial es esta parte que nos ayuda a unir esta parte de la oreja con el cráneo. ¿Okay? Básicamente, la estructura básica de la oreja, ya me voy a enfocar definitivamente a la oreja, al pabellón, pues es un armazón de cartílago. ¿Okay? Todo lo que ven acá, esta es una foto real, esto, lo que estoy señalando ahora, eso es cartílago. ¿Okay? Es un tejido muy especializado, que es flexible, pero también es elástico. Básicamente está formado por tipos de colágenos, principalmente colágeno tipo 2, aunque hay ciertas fibras elásticas, porque entonces yo también puedo hacer esta movilidad sobre mi oreja, ¿se fijan? Vamos a encontrar que, como ya les decía, tiene una buena cantidad tanto de músculos como de ligamentos que van a estar asociando, que van a estar integrando a esta parte lateral, como ya vimos, al cráneo. ¿Okay? Entonces, cartílago. El cartílago es lo que está al interior, lo que forma el caparazón, esta armazón, esta estructura de la oreja es cartílago. Desde el punto de vista estético, pues no podemos hacer mucho, porque tendríamos que entrar, pasar y llegar al cartílago y tratar de reponerlo. Vamos a tratar de estimularlo. Al final de la historia, si se fijan, este es un tejido conjuntivo. El cartílago es un tejido conjuntivo. Está formado, como ven, de colágenos y de fibras elásticas. Así es que es producido principalmente por fibroblastos, ¿eh? Así que si podemos, no con una crema y una sola vez, sino con el uso diario de productos, y no desde a una cierta edad, sino desde siempre, desde chiquitos, nos deberíamos acostumbrar a poner
productos, ¿verdad? Así como los ponemos para el resto del rostro, ¿verdad? Algo que estimule, una vitamina C, un hialurónico, magnesio, etcétera, deberíamos de trabajar esta parte de la oreja. Pero desgraciadamente a veces no nos ponemos crema ni en la cara, pues imagínense, y luego para la oreja, de pronto no tenemos como ese hábito tan especial, ¿ok? El pabellón auricular entonces está situado en la parte lateral e inferior de la cabeza. Posee esta cara lateral, como ya les decía, y una cara medial. La parte medial es la que une al cráneo. Todo esto es cráneo, ¿ok? Y esa es la parte medial. Y esta es la parte lateral. Les decía, esta estructura extraña que vemos aquí, pues es una base específicamente de cartílago, ¿verdad? Y vamos a encontrar que tenemos dentro de esta oreja, vamos a encontrar dos partes importantes, ¿verdad? El lóbulo, que es esta parte terminal de la oreja, ¿ok? Y que desde el punto de vista estético es el que más sufre cambios y el que más denota el proceso del envejecimiento de la oreja, esta parte del lóbulo, y después tenemos toda esta parte, ¿no? Que le vamos a llamar hélix. Esta es la hélix, ¿ok? Como la hélice, toda esta parte que forma la oreja, pues justamente esto es la hélix y esto es el lóbulo. Son las dos partes principales. Luego vamos a ver que fíjense que les decía que la anatomía va un poquito más allá, no solamente es la hélix, sino que ahora sabemos que hay una fosa triangular, por ejemplo, esta protrusión que tenemos hacia acá adentro, ¿verdad? Tenemos el trago, que es una zona que es importante para, de pronto, cuando hacemos maniobras de reafirmación, las llevamos hacia la zona del trago. En la zona del trago hay ligamentos importantes. Luego la parte de enfrente, ¿verdad? Su contrario, pues se llama antitrago. Todo esto es la hélice, ¿verdad? Y luego también aquí en esta parte interna de esta oreja vamos a encontrar esta zona que llamamos concha, ¿ok? Normalmente lo que vamos a tener cambios estéticos, bueno, pues es como les decía, principalmente se van a dar más en la zona del hélix y en la zona del lóbulo. Por supuesto, luego también vamos a ver cambios de envejecimiento en esta zona medial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay piel, aquí sí esto es piel, esta piel es una continuidad, lo que pasa es que aquí hay músculos, ligamentos y tal, aquí lo primero que encontramos es cartílago y después ya vamos a encontrar otros anexos y otras partes importantes. Así es que en este esquema vamos a ver de una manera más simple, ¿no? Las diferentes regiones que vamos a encontrar de la oreja. Entonces, para que tengan una anatomía, digamos, de situación anatómica de los planos anatómicos de la oreja, tenemos entonces la concha. Recuerden que todo esto hasta acá es el hélix, ¿verdad? En rosita. Aquí tenemos el antihélix. Recuerden que el hélix es este, así es que el antihélix es esta. La parte que está unida muy al cráneo es la parte del trago, la que está enfrente, el antitrago. Esta parte que cuelga, digamos, es el lóbulo. Luego tenemos la fosa escalfoidea y la fosa triangular. Insisto, nuestro trabajo a nivel estético se va a fijar especialmente a nivel de hélix, de lóbulo, de trago y toda esta zona que va a rodear a la oreja. ¿Ok? Aquí también ustedes pueden ver que vamos a encontrar una vascularidad muy alta, así que por eso es importante también que podamos mejorar la microcirculación de la oreja. Y claro, también hay un proceso, una parte linfática. Quien hace drenaje linfático sabe perfectamente bien que también aquí vamos a vaciar, ¿no? Porque hay una zona sumamente vascularizada. Pero acuérdense que el hélix y el lóbulo son las componentes más evidentes que vamos a encontrar en la oreja. Ahora les comentaba, la oreja tiene músculos. Vamos a hablar siempre del oído externo, oído medio, oído interno, no vamos a hablar en absoluto. Vamos a hablar de los músculos, músculos del oído externo, del pabellón o de la oreja, como quieran llamarle, que están asociados justamente con esta zona anatómica, ¿no? Entonces, están clasificados en dos grandes grupos, los músculos intrínsecos y los músculos extrínsecos, ¿ok? Vamos a ver. Les pido, por favor, que no rayen la pantalla porque se ve, no sé si acá lo pueden ver, para que no se vean esas zonas.
Entonces, los músculos intrínsecos, fíjense, ayudan a definir la forma del pabellón, ¿ok? Que el pabellón, o sea, la orejita que esté bien. Fíjense como aquí tenemos un grupo importante de músculos, chiquititos, pero aquí están. Entonces, fíjense, tenemos el músculo mayor del hélix, luego tenemos el músculo menor del hélix, tenemos el músculo del trago, después tenemos el músculo del antitrago. ¿Ah? ¿Te fijan? Y luego esto va a ser entonces importante pues que hay una zona anatómica muscular muy importante, y si envejecemos, estos músculos también pierden su tono, y al perder tono todo esto, todo este sostén, justamente toda esta oreja que se mantiene como si fueran estos los cimientos, esto hace que se caiga, y entonces esto hace que tengamos una oreja envejecida, ¿ok? Y luego tenemos músculos extrínsecos que juegan un papel muy importante en el control, fíjense, en la posición del pabellón auricular. ¿Ok? Esta posición, cómo está unida esta oreja al cráneo. Y obviamente, entonces, fíjense cómo tenemos una continuidad del cráneo, ¿verdad? Y cómo se va conectando con nuestros músculos intrínsecos. Así es que estos músculos extrínsecos que están afuera de la oreja, tenemos el músculo auricular anterior, el músculo auricular superior y el músculo auricular posterior. Entonces son básicamente este sostén, este es el anterior, este es el posterior y este es el superior. Y cuando yo tengo que estos músculos pierden sostén, esto se me cae. Por eso la oreja va a empezar a moverse y por eso va a haber cambios en la longitud y en la apariencia en un rostro envejecido. Así es que con tratamiento, esto es importante y vemos un poco la anatomía, no con tal de aburrirlas o de aburrirlos, sino que tenemos que entender cómo está formada esta zona para saber en un tratamiento qué hacer. Es decir, yo tengo que dar entonces un miomasaje, ¿ok? Doy un miomasaje, pero entonces ubica dónde están los músculos para que sepas cuáles son los músculos que vas a activar, ¿no? Si tú lo que quieres es un poco reposicionar la oreja, que no tenga esta pérdida de sostén, entonces te vas a ir a trabajar los músculos extrínsecos. Si lo que hay es un cambio importante al interior directamente sobre el pabellón, entonces vas a tratar de estimular los músculos intrínsecos. Y obviamente lo ideal es hacer las dos cosas, porque si están ahí, es por algo, ¿ok? Entonces, fíjense cómo tenemos esta complejidad. Y luego, por supuesto, como les decía, tenemos que tener esta conexión entre el cráneo, entre el cartílago, entre los músculos, y por supuesto que tenemos ligamentos. Entonces, hay ligamentos extrínsecos y un ligamento intrínseco. De los extrínsecos tenemos uno posterior que une la base del proceso mastoideo con la conexidad de la concha. Luego un ligamento anterior que une el proceso cigomático con el trago. Fíjense cómo todo da una cierta continuidad, ¿verdad? Y el ligamento intrínseco. Entonces, es muy importante también entender que estos ligamentos se van a envejecer y por eso estos cambios de posición importante de la oreja, insisto, con el proceso del envejecimiento. Ahora, ¿cómo es la piel? Esta piel que rodea a esta oreja, a este pabellón auricular, ¿cómo la es? Bueno, es una piel directamente, no la que está pegando a lo que une al cráneo, directamente la del pabellón, esta parte del pabellón, ¿ok? Esta piel, la que tengo en la parte anterior y posterior y todo esto unida a los músculos extrínsecos, esa es una piel con una buena cantidad de hipodermis. Sin embargo, la piel que rodea, que cubre directamente al cartílago, no. En realidad es una piel que es pobre en hipodermis. Entonces es muy delgada, es muy vulnerable, porque dice que el hipodermis me da este como colchoncito y esta amortiguación que necesito para mantener una buena calidad de piel, ¿verdad? Pues en general no la voy a tener. Así es que la epidermis de la piel de la oreja es, como sabemos, una piel que está estratificada, que contiene melanocitos, contiene células de Langerhans, contiene células de Merkel, etcétera, y también vamos a encontrar pelos, folículos pilosebáceos. Acuérdense que una de las señales del envejecimiento es que empieza a salir pelo, ¿ok? Esto por cambios hormonales, por cambios específicamente, cambios, les decía, más a nivel hormonal. Y ya en la dermis vamos a tener, como les decía, glándulas sebáceas que van a generar
pues el sebo y estas glándulas apocrinas que van a generar este cerumen, que es lo que nosotros llamamos como cerilla. Bueno, en realidad es un cerumen, es una secreción de una glándula apocrina que se va a combinar con el sebo. A veces es de color cafecita y tal, porque recuerden que también cambia la bioquímica. No es una glándula sebácea normal, digamos, una glándula apocrina normal del resto del cuerpo. Está como muy especializada. Por supuesto, esto tiene una función, ¿eh? No crean que es así por gusto, sino que tiene una función para proteger el oído medio, amortiguar las vibraciones en el oído medio y que puedan ser captadas al oído interno. ¿Okay? Así que si se fijan, esta piel que rodea es una piel muy delicada, es una piel muy vulnerable, ¿no? Es una piel que produce una buena cantidad de factor de aumentación natural, pero que se va a perder fácilmente. Así es que está un tanto desprotegida y por eso también suele envejecer muy fácilmente. ¿Cómo son los planos entonces? Ahora, ya vimos esto que está acá. Ahora vamos a ver cómo se pega la oreja al cráneo. Y entonces vamos a hablar de la región auricular posterior. Es decir, igual trabaja es la oreja como tal, y esta es la región auricular posterior. La manera en cómo esto se une directamente al cráneo, ¿ven? Entonces, fíjense, si vemos los planos anatómicos o los terrenos anatómicos, como ahora se llaman, pues fíjense, tenemos piel, aquí sí ya tengo grasa, acuérdense que aquí es lo que está pegando al cráneo, que ya tengo una mayor cantidad de grasa, si se fijan no es mucha, pero ya tengo un poquito de grasa, tengo fascias, tengo periósteo, y después está el cartílago, ¿no? Ya se pegaría a cartílago, que tengo, cartílago que lo tengo ya formando la oreja, ¿ok? Entonces, esta zona de piel también envejece. Claro, no la notamos, está un poco más protegida porque está estratégicamente colocada detrás de la oreja. Así que los rayos solares nos van a dar más en la zona anterior y no la posterior. La posterior siempre la vamos a tener como más suavecita, no manchada, no tan envejecida. No tan, ¿eh? No quiere decir que no envejezca, porque está protegida. Anatómicamente está como escondidita, y entonces el rayo solar viene, me va a dar directamente en la zona anterior, pero la posterior va a estar un poco más protegida. Ahora, en un tratamiento estético de oreja, pues tendríamos que trabajar la zona anterior, por supuesto, y no dejar a un lado la zona posterior, ¿no? Justo vamos a revisar la zona de la parte retroauricular, es decir, esta parte que está un poquito más pegada, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos otra vez piel, tenemos fascias, una vascularidad importante, músculos, acuérdense de los ligamentos, y luego ya tenemos la parte del hueso, ¿ok? La parte llamamos una parte cefálica, a la que está pegada a la cabeza, y una parte caudal, que es esta parte de aquí, ¿ok? Esta parte que sobresale de la oreja. Lo que está bien pegado es la parte cefálica, la región retroauricular cefálica, esto, y la caudal está como lateral, ¿ok? Entonces, si se fijan, los planos de estos tejidos también son varios y son tejidos blandos. Entonces, son tejidos que evidentemente con el proceso del envejecimiento van a cambiar, ¿no? Y esto igual también lo encontramos evidentemente en la parte anterior, que va a sufrir entonces este proceso de envejecimiento, ¿ok? Ya sabemos, les decía, que la inervación de esta zona es muy compleja. Tenemos una buena cantidad de vasos nerviosos, terminaciones nerviosas. Luego también tenemos arterias, tenemos venas, y tenemos una parte linfática sumamente importante. De ahí también de esta inervación, ¿verdad? Este nervio facial, este nervio auriculotemporal, que hay una conexión importante con la fase, por ejemplo, del trigémino, del nervio facial y del pleno cervical. De ahí también que hay mucho esta historia de trabajar con acupuntura o con imanes o con ciertos puntos, ¿verdad?, de digitopuntura, y esta conexión que hay entre la oreja entonces y el cuerpo humano. Mucha gente habla de que la oreja tiene la forma como del feto y entonces se representan las tres capas, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y de ahí es que si yo me aprieto acá está conectado con el hígado, que si me aprieto por acá está conectado con otro órgano. Parece un tanto brujería, pero la verdad es que hay una conexión nerviosa, o sea, hay un origen embriológico y sobre todo una conexión importante, ¿no? Entonces, no es el tema del día de hoy que hablemos de esta posibilidad de estimular a través de la oreja
diferentes puntos, pero sí que existe, ¿eh? Entonces, vamos a que estudiarlo bien. Aquí lo que queremos es un rejuvenecimiento de oreja y no enfocarnos a esta parte de esta digitopuntura, digamos, específica de la oreja, ¿ok? Pero de que está inervada, que está bien vascularizada, tanto con vasos sanguíneos como linfáticos, pues lo sabemos, ¿no? Y ya les decía, quien hace drenaje linfático sabe perfectamente bien que tiene que mover la linfa justamente a los ganglios retroauriculares, ¿no? Para que haya ese vaciado y ese vaciamiento importante. Así es que esta zona anatómicamente, desde el punto de vista vascular y linfática, y por supuesto nerviosa, es altamente importante, ¿eh? No hay que perder de vista esto. Y evidentemente, si yo tengo un desgaste en esta zona de las fibras de colágeno, de los vasos sanguíneos, ataque de radicales libres, pues todo esto se ve alterado, ¿no? Evidentemente todo esto se ve alterada y puede que se empiece a reflejar en diferentes órganos, ¿ok? Entonces, hemos visto un panorama general, porque la anatomía es mucho más compleja, pero esto es nada más para que tengamos una idea clara, ¿verdad?, de lo que está sucediendo con la anatomía de la oreja, con los diferentes planos para que ustedes entiendan que hay que trabajar piel, pero también hay que trabajar músculo, pero que también hay que trabajar ligamento, ¿verdad? Y que a lo mejor una cosa lo hago con un activo, otra lo hago con otra, o con una misma crema doy un masaje, digamos, más tipo miomasaje, ¿qué zonas? Porque también si doy un miomasaje aquí, pues aquí es cartílago, aquí ni, no tiene caso. Si vas a dar miomasaje, entonces ubica los músculos superior, anterior y posterior, ¿no? Para que realmente esto sostenga. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo cambia la oreja con la edad, qué es lo que pasa cuando pasan los años cronológicamente, cómo se va afectando esto en la oreja. Bueno, normalmente uno de los cambios más importantes que vamos a ver es el tamaño, ¿ok? Normalmente el tamaño de un pabellón, de una oreja normal, digamos, tiene varios factores, ¿no?, que están involucrados. La edad, el sexo y la altura del cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de proporciones, ¿ok? La edad, porque como ya se pueden imaginar, todo este sostén, toda esta piel, pues tiene cambios y entonces esto genera cambios importantes. Y con respecto al sexo, hablamos de manera genérica que los hombres tendemos a tener orejas mayores, más grandes, que la mujer, ¿ok? En adultos, normalmente, un promedio del tamaño de la oreja, es decir, este es muy orejón, pues bueno, habría que medirlo, y entonces diríamos que la longitud es entre 58 y 66 milímetros, ¿eh? En una mujer va de 58 a 63 milímetros, en un hombre puede llegar hasta 63, en un hombre puede llegar hasta 66 milímetros, ¿ok? Y el ancho, que vamos a hablar desde la zona del trago, ¿verdad?, hasta el hélix, está aproximadamente entre 32 y 34 milímetros. En realidad, cuando envejecemos, el ancho no cambia tanto, lo que cambia es esto, que se va a hacer más grande. Y al verse más grande, entonces se ve más desproporcionada. Y luego, ¿se acuerdan que vimos que hay dos partes anatómicas? De hecho, miren aquí en el dibujo, en la fotografía, perdón, fíjense cómo tenemos una oreja más jovencita, más pequeñita, más contraída, después empieza a haber ya cambios importantes, ¿verdad? Y al final, fíjense cómo se va a manifestar el envejecimiento, sobre todo, y olvídense un poco de esta, veamos esta joven y esta envejecida. Fíjense cómo aquí tenemos un lóbulo más pequeño, fíjense en una oreja envejecida cómo tenemos este lóbulo mucho más largo, ¿verdad? Esto ya denota un envejecimiento. A lo mejor decimos, ay, oye, pero son 3, 5 milímetros, tampoco es para tanto. Bueno, aparentemente no, pero en la integridad del rostro, de las dimensiones del rostro, ya afecta. Ya dirijo mi atención a esta parte y entonces se ve más elongado, por eso hace que me vea más orejón, que esto tenga, decimos, percibimos una sensación como de flacidez cutánea, ¿no? Fíjense otros cambios también importantes, fíjense en la zona anterior. La posterior, les decía, aparte de que no la vemos en esta foto, está un poco más protegida, porque justamente todo esto hace como una barrera protectora para que esta piel no se dañe tanto, pero aquí no. Y luego es muy poco común, no digo que imposible, pero sí muy poco común que la gente se ponga pantalla solar, ¿no? Una protección solar
en esta zona anatómica. Normalmente lo hacemos de aquí para acá, ¿no? Sí conozco gente, por supuesto, y sí sé que muchas y muchos de ustedes sí, tampoco 1 kilo de pantalla, pero sí la pantalla la extienden y se la ponen en esta zona de acá. Y eso también es importante porque vamos a ver más adelante que evidentemente también esta es una zona de riesgo de cáncer muy alto, ¿eh? Muy alto. Entonces, no nada más es una cosa estética, sino que también tenemos que cuidarnos porque acuérdense que esta piel es una piel muy delgadita. Acuérdense que tenemos estrato basal, que tenemos estrato espinoso, que tenemos estrato germinativo, y como nunca nos ponemos protección, o casi nunca nos ponemos protección solar, es una zona que está en contacto directo con las radiaciones. Y todos los días de nuestra vida, ¿eh? Todos los días, mañana, tarde, y acuérdense que en la noche no tenemos rayos ultravioleta, pero tenemos las consecuencias de los rayos ultravioleta del día. Y como no hay pantalla solar, pues entonces es una zona, ahora les comento más adelante, que se llama zona H, que es una zona de las más peligrosas, ¿no? Para la presencia de un cáncer o de una quemadura. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo sí que hay cambios importantes en esta oreja. Se envejece. De pronto les decía, no nos damos cuenta de ella porque fijamos nuestra atención en los ojos, en el nasogeniano, en la frente, no nos gusta el entrecejo, el piramidal, las arrugas dinámicas que tenemos acá. Pero si volteamos a vernos y nos vemos en un espejo y decimos, ay, la oreja, ¿qué pasa? Fíjense como si hay cambios importantes, fíjense cómo hay un deterioro de la piel aquí, ¿no? O sea, esto que estuvo, que estaba turgente, hidratada, con tono, pues fíjense cómo va cambiando. Claro, porque vamos a encontrar, como se puede imaginar, a nivel cutáneo, una gran elastosis, ¿ok? Un gran problema de elastosis, ¿ok? Entonces, para llegar a eso solamente quiero recordarles que una de las características importantes del envejecimiento de la oreja es el cambio del tamaño, ¿ok? Normalmente sabemos que las orejas crecen, ¿eh? Van creciendo, la vida, ese cartílago se va regenerando y se va estimulando, por eso conforme voy envejeciendo voy creciendo. Ahora tampoco voy a ser Dumbo, ¿verdad? ¿No? Pero sí voy a tener un cambio importante. Ahora les voy a presentar una tabla donde vemos cómo vamos viendo estos cambios, ¿no? Y una cosa muy importante que les repito, aquí hay que rescatar esta zona anatómica. Transmiten mucha información de la edad de las personas y de la fisiología de las personas, ¿ok? Inclusive, que también estamos de salud o no, de otros órganos, que a lo mejor ni al caso, que no pretendemos o que ni siquiera nos imaginamos que están relacionados con la oreja, van a ver, les voy a hablar a continuación, de estos cambios que yo puedo ver reflejado en la oreja. O sea, si yo veo una oreja con ciertas características, puedo decir, cuidado con este paciente porque puede tener aterosclerosis, puede tener colesterol alto, le puede dar un infarto, le puede dar un accidente muscular, porque la oreja me lo está gritando, ¿eh? Ahora lo vemos, claro. Eso tendría que mandárselo al médico, pero fíjense la importancia que tiene esta zona anatómica y que normalmente está sumamente descuidada, ¿verdad? Les decía, como cualquier cartílago, los cartílagos son tejidos conjuntivos que siguen creciendo toda la vida. Así es que el hélix, que es cartílago, y el óvulo, que también es mucho cartílago, son las dos zonas anatómicas que sufren muchos cambios, se distorsionan, aumentan de tamaño, sobre todo hay longitud. Y esta longitud que yo veo, pues la voy a traducir como ptosis. Se me cayó, así como se me cae el labio, a la mujer se le cae la mama, por ejemplo, se me cayó el sostén, ¿no? De la parte del tejido graso que sostiene el nasogeniano y tengo esta ptosis facial, esta ptosis mamaria, hay una ptosis de lóbulo, ¿ok? Fíjense, entre los 20 y 60 años de edad, aumenta la oreja su tamaño hasta un 35%. Y entonces esto denota la ptosis, ¿no? Ptosis que vamos a ver, como les decía, hay artículos publicados, por ejemplo, en el 2019, en donde fíjense cómo un paciente promedio entre 30 y 60 años tiene una longitud, ¿verdad?, de toda la oreja, no de toda la oreja, no nada más del lóbulo, sino de toda la oreja. Fíjense, tenemos esta longitud. Pasamos a los 60, 70 años, nos crece, ¿no? Luego, más edad, nos sigue creciendo. Fíjense cómo de 1.20 centímetros pasamos a 2.28 centímetros. Claro, estamos hablando de longitud. Y luego, más envejecidos, llegaría a 2.32. Dices, ay, qué exagerado.
Bueno, de 1,20, cuando yo tenía 20, 30 años. Ponle que no llego a 100, ponle que me quedo en 80 y tantos años. De 1,20 a 2,28, ya es una proporción que se nota, ¿eh? Y entonces esto se va a notar en el marco del curso, ¿ok? Esta ptosis que yo voy a tener acá, ¿ok? Y entonces vamos a tener estos cambios importantes. Así es que, para poder entender estos cambios y para poder entender esta anatomía del envejecimiento de la oreja, tenemos que considerar pues ciertos puntos, ¿no? Ciertas distancias. ¿Cómo saben si su paciente, por ejemplo, si hoy o si no ahorita toman una regla y dicen, bueno, yo estoy envejecido de la oreja? Pues me mido. Ahora, ¿cómo me mido? Así como sabemos cómo medir una cintura, así como sabemos cómo medir la muñeca de la mano, etcétera, etcétera, pues también tenemos que saber ver cuáles son los puntos claves, ¿no? Para poder tomar una dimensión, un punto anatómico clave en cuanto al envejecimiento de la oreja. Entonces, si se quiere medir la oreja, vaya de la punta del lóbulo de la oreja a la punta superior del hélix, ¿ok? Este punto se conoce, el inferior como subaural y el superior como supraaural, ¿ok? Aquí están en latín, pero bueno, da lo mismo, ¿ok? Luego, si yo quiero medir el lóbulo, que es lo que más envejece, que es donde más tenemos la ptosis y más envejecimiento refleja, porque el hélix lo sostiene el cartílago. Aquí tengo cartílago, pero la fuerza de la gravedad, la distensión de la piel, la falta de sostén de los músculos anteriores, ¿no? Sobre todo anterior y posterior. El problema de los ligamentos va a hacer que yo tenga mayor ptosis en el lóbulo. ¿Cómo sé cuánto mide mi lóbulo? Pues entonces mido del punto subaural a esta intersección o incisura que se llama intertrágica. ¿Por qué se llama intertrágica? ¿Porque hace dramas? No, porque está entre el trago y el antitrago. ¿Ok? Entonces, en esta agujerita, esta depresión que vemos acá, se llama incisura intertrágica, mida de aquí para acá. Si esto les mide 1,28, una cosa así, digamos que estamos bien. Ahora les pongo una tabla en donde ya se establece que hay una ptosis, ¿no? Del oído, ¿ok? Entonces, el punto más alto, supraaural, el punto más bajo, subaural. El óvulo se extiende, o sea, hacia afuera, se extiende desde aquí, desde este valle, de esta incisura intertrágica, hasta, ¿verdad? La parte cefálica, que está acá, hasta la parte exterior, ¿verdad? Entonces, esta es la parte cefálica y esta es la parte caudal. Ahora lo vemos mucho mejor, ¿ok? El óvulo, les decía, tiene que tener dos proporciones bien definidas. Fíjense cómo aquí tenemos dos tipos de lóbulo. Fíjense, el lóbulo que se ve bien redondito, aquí esta es la parte caudal, ¿ok? Esta es la parte caudal. Esto que estoy señalando ahora es la parte cefálica, lo que está unido al cráneo, y esto que cuelga, digamos, es la parte caudal, ¿ok? Entonces, fíjense que hay un lóbulo péndulo, y luego hay gente que no tiene esto, que esto lo tiene pegadito para acá. Entonces se llama lóbulo no péndulo. ¿Ok? Entonces, un lóbulo que tiene dos proporciones bien definidas es un lóbulo péndulo. ¿Cuáles dos proporciones? La caudal y la cefálica. Aquí, si se fijan, este paciente tiene una fase solo cefálica, no tiene caudal. Quizás tenga menos problemas con el envejecimiento, ¿se fijan? Porque esto, como no le cuelga, pues no se ve que se cuelga tanto. Esta paciente, cuando envejezca, este lóbulo va a ir con ptosis y va marcando la ptosis y se va a ver más envejecido. ¿Qué es mejor o qué es peor? No lo sé. El problema es que así nos hizo Diosito, así nos hizo la genética, y si su paciente tiene lóbulo péndulo, hay que cuidar más ese lóbulo. Si tuviera un lóbulo no péndulo, no es que estemos libres de pecado, pero vamos a tener menos probabilidad de estas alteraciones. Ahora, eso no quiere decir que la zona cefálica, fíjense, no se envejezca, ¿eh? Vean cómo aquí vemos ritides, cómo vemos flacidez, cómo vemos daños en la zona cefálica. Si bien no vamos a ver cambios en la parte caudal, sí vamos a ver cambios en la parte cefálica. Ya les decía entonces, una oreja normalmente entre los 18 y 65 años es en promedio de 6,3 centímetros. Recuerden, punto supraoral, punto infraoral. Esta distancia que está acá, de aquí a acá, es una longitud en promedio de 6,3 centímetros.
Y por lo general es casi 6.5, 7% mayor en los hombres. ¿Ok? La idea de las divisiones, digo, de las proporciones divinas, es decir, el rostro ideal, ¿cuál sería? La longitud de un lóbulo que no rebase más del 30% de la longitud de la oreja. Es decir, si esto mide 6.3 centímetros, este lóbulo debería de medir el 30% de esto. ¿Okay? Si tiene un lóbulo que mide más porcentaje del 30, ya empieza a haber una ptosis, ya empieza a haber un cambio importante con la edad y entonces ya se nota. Y entonces va a haber, como les decía, cambios en la longitud. ¿Por qué cambia? Ah, miren, pues un grupo de médicos, de investigadores del grupo del doctor Azaria, nos dice, pues es que es por la gravedad. Por la gravedad y porque la piel de la parte craneal, ¿verdad? Es elástica y entonces está envejeciendo y entonces perdemos el sostén y tal. Y luego otro grupo de médicos también dijeron, ok, es que ¿sabes qué pasa? Que sí, envejecemos sí por esto, pero también hay menos soporte en la mejilla. ¿Se acuerdan que había músculos que sostienen cigomáticos y que sostienen el macetero? Entonces voy perdiendo este sostén, entonces esto va cambiando y se va desproporcionando esta oreja. Así es que cuando trabajen oreja, no nada más queda en la orejita, sino también métanse un poquito más hacia este tipo de músculos para que sostengan y levanten. ¿Eh? Es como muchas cosas. ¿Se acuerdan que el nasogeniano antes metíamos acá y ahora ya no? Trabajamos acá para que se levante, ¿no? Lo mismo con la oreja. Sí, yo necesito, pero también necesito ver que tengo que trabajar toda esta zona que rodea la oreja, ¿verdad? Pues para que también haya un buen sostén. ¿Me voy a meter más adentro? Si quieres, sí, ¿eh? Si quieres, sí. Es como cuando tenemos cuello. Si quieres trabajar un cuello, nos quedamos de aquí para acá. No, tengo el cuello, entonces trabajo. Y desde el cigomático, porque el cigomático sostiene y entonces esto se levanta y entonces, ¿cómo se llama? Dibuja el cuello. Pues lo mismo con la oreja. Si nada más trabajo esto, pues no va a servir. Entonces, tengo que trabajar esto y la zona. Y si me puedo meter más, mejor, porque los músculos, acuérdense que la inserción no se queda ahí, sino que van más profundamente. ¿Ok? Entonces, el óvulo puede tener, ya acuérdense que quedamos, que aquí tenemos la parte cefálica y esta es la parte caudal, ¿verdad? Entonces, esto es el óvulo. Ahora, hay lóbulos que pueden ser redondos, fíjense esta fotografía. Luego tenemos pacientes con lóbulos cuadrados y luego tenemos este paciente con un lóbulo en forma triangular, en forma de gota. ¿Se fijan? Entonces, esto también cambia un poco la anatomía. Lo más común es esto, pero igual vamos a tener este tipo de lóbulos. Y si hay un proceso de envejecimiento, esto caerá aquí, en esta forma redondita, esto será una cosa cuadrada y esto caerá peor, ¿no? Entonces, escurrirá más para acá. Claro, esto es la anatomía de su paciente, eso no lo podemos cambiar. Es la genética y es lo que nos toca a cada quien y es lo que tenemos. Entonces, más bien hay que cuidar justamente eso. ¿Ok? El óvulo, les decía, a veces cambia. Fíjense, puedo tener una paciente y fíjense cuando hay un paciente, por ejemplo, que se hace una ridectomía, ¿no? Que levantan la piel. Claro, entonces fíjense cómo se ve la cicatriz de la ridec y fíjense cómo cambia el óvulo de tener un lóbulo normal. Fíjense cómo se hace un lóbulo que se conoce el lóbulo pixie o lóbulo de gnomo, porque parece como un duende, ¿no? Pero esto es por el resultado de la cirugía. ¿Ven? Del lóbulo péndulo, ¿no? Normal, de tener este lóbulo normal, luego les llegan pacientes así porque se hizo una ridectomía. Entonces, al estirar la piel, fíjense cómo jaló. Entonces, fíjense cómo se conecta la parte cefálica, ¿verdad? La parte anterior de la piel, de la oreja, con el hombro. Acuérdense que las dimensiones y forma de los lóbulos no son simétricas. Fíjense, esta chava la ves y dices, guau, espectacular. Pero si ya somos más detallistas, si le ponemos una rayita, ¿verdad? Que vaya en dirección horizontal, decimos, mira, pues está guapa, pero no es simétrica. Claro, nadie es simétrico. Lo que buscamos es esa simetría, pero en realidad nadie es muy simétrico. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor en esta fotografía nos vamos al ojo, nos vamos al labio, decimos, wow, claro, es Photoshop, por supuesto, pero dejamos de poner un poco de atención en la oreja. Ya cuando ahora que ustedes la están viendo de frente seguramente y que ahora vemos la oreja, dices, sí, está como chueca, está simétrica,
¿ok? Entonces, la verdad es que prácticamente todos somos asimétricos, ¿eh? Es muy poca la población, fíjate, solamente que se habla de un 16.2 de la población tenemos la misma longitud del ojo. Fíjense que es un detalle que de pronto no nos damos cuenta, porque aquí nos llama la atención el ojo, nos llama la atención el labio, nos llama la atención la perfecta forma, el contorno oval que tiene la modelo, ¿verdad? Y no vemos las orejas. Sin embargo, se notan. O sea, si ya hacemos un estudio de todo el marco facial, vemos que hay estos cambios importantes, ¿no? Claro, con mucho Photoshop, por supuesto, pero esto en un paciente real, ahorita, claro, ella sería una paciente muy joven, pero conforme se envejezca, esta asimetría se va haciendo cada vez más y más y más importante. Fíjense también, por ejemplo, estos lóbulos, ¿no? Estos pabellones, estas orejas, como son también muy diferentes. Hay unas que son muy separadas, ¿no? Entonces, esto ¿es bello o no es bello? La verdad es que el concepto de belleza ha cambiado muchísimo, ¿eh? Y lo que a lo mejor esto podríamos decir, ay, pobre muchacha, tiene orejas de tumbo. Para que mucha gente dice, qué maravilla, qué lindas orejas tiene. Entonces, la verdad es que lo que sí podemos asociar a un concepto de belleza y algo más juvenil es más simetría, ¿ok? Es una oreja más estética. ¿Cómo es una oreja más estética? Debería ser un poco más pegada, ¿verdad? Debería tener una parte caudal con un lóbulo y sobre todo la proporción. Acuérdense, la proporción es muy importante. Ahora les digo, estos estándares de belleza han cambiado mucho. Lo importante aquí, por ejemplo, en esta chica, ¿no? Que tiene las orejas separadas, es que ambas estén separadas para buscar esa simetría. Y entonces que su rostro se vea raro, entre comillas, porque no es raro, pues así es ella, pero simétrico. Entonces, siempre traten de buscar simetría. ¿Ok? Les decía, hay pues ahora varios estudios, fíjense desde el 2003, cómo es un lóbulo estético. Entonces, este grupo de doctores nos dice, mira, la altura ideal del segmento caudal del lóbulo, esto, acuérdense que esto y esto es lo que más vemos, no nos vamos a meter tanto a las fosas ni nada, hélix y lóbulo, ¿ok? Y lo que más envejece, lo que más denota el envejecimiento es el lóbulo. Acuérdense que aquí tengo cartílago, ¿ok? Claro que se va a envejecer, pero no es un cambio tan drástico. El problema es acá. Y la distancia de la oreja crece porque se afectó el lóbulo. ¿Ok? Entonces, nos dice la altura ideal del segmento caudal del lóbulo, o sea, esta es la parte caudal, acuérdense que esta es la parte cefálica, está considerada desde la zona del ovaticium, acuérdense, de aquí, de este intersticio de aquí para acá, de 1 a 5 milímetros. Y luego demostró que los lóbulos demasiados elongados se consideran antiestéticos. Lo mismo también que los lóbulos no péndulos. Por ejemplo, claro, esto es esta percepción del doctor, ¿eh? Aquí vemos esta zona caudal, vemos un lóbulo bonito, se ve bonito. Para él, estos lóbulos que están pegados, no es bonito, ¿verdad? Que parecen como de duende, ¿se fijan? Pero fíjense, entonces aquí tenemos diferentes orejas y fíjense cómo tenemos diferentes péndulos, ¿se acuerdan? Lóbulos, perdón, se fijan, este está muy redondeadito, este está más cuadrado, ¿se fijan? Ahora, así es la paciente, no le vamos a inyectar para que se ponga redonda, ni la vamos a cortar, no, así es y así tenemos que mantenerla. Sencillamente es que vamos a mantenerla lo mejor posible. Así es que lo que sí puede ser muy importante es la ptosis del lóbulo auricular. Entonces, cuando la distancia vertical, ¿verdad? Desde la zona ¿se acuerdan? De esta intertrago y el punto subaoral, ¿verdad? Rebasa el límite de 5 milímetros, que es lo ideal, que es lo que se ha clasificado, que es lo que hemos visto que en promedio es lo ideal, de aquí a acá, que mida 5 milímetros, entonces ya tenemos ptosis. Entonces, fíjense, aquí tenemos 4 fotografías de diferentes pacientes, diferentes modelos, cada una con un grado de ptosis. Ella en la A no aptosis. Si ustedes midiéramos acá, claro, en la foto ahorita no se puede hacerlo, pero créanme que si ustedes miden de esta zona del intertrago a la parte, al punto suboral, ¿verdad? Aquí son en promedio 5 milímetros.
Aquí, fíjense, ya tengo una ptosis y entonces ya puede ir de aquí a acá entre 6 y 10 milímetros. Grado 2 de ptosis de lóbulo, ya tengo de 11 a 20, de 11 a 20. Fíjense, entonces ya se ve desproporcionado. Y luego ya aquí, por ejemplo, tengo más de 21. Independientemente de la forma que aquí es cuadrada, la distancia de aquí a acá ya son más de 21 milímetros. Entonces, esto se ve estético, esto se ve como más ordenadito, como con más formadito, esto ya se ve alterado. Esto ya está hablando de un envejecimiento. ¿Ok? Ojo, estamos hablando, no estamos entrando aquí, acuérdense que también hay que considerar toda la piel cefálica, ¿no? La parte que está pegada o craneal, pues, la que está pegada a esto. Estamos hablando directamente del lobo. ¿Okay? Entonces, pueden medir. Más, puedes decir, oye, pero ¿cómo sé? No sé, traten de ver la fotografía, tómense una fotografía o saquen una fotografía cuando tengan 20 años, tenían 20 años, y entonces vean su lóbulo, véanselo ahora, y pueden ver que va habiendo cambios importantes, ¿no? Ahora, por supuesto, sé que lo están pensando, y es algo muy real, este lóbulo, como se fijan aquí, todas estas fotografías, vemos un agujerito de un arete. Claro, la presencia de aretes también puede afectar con el paso del tiempo este lóbulo, ¿no? Entonces, si un lóbulo de por sí va a crecer, si un lóbulo de por sí va a sufrir una ptosis, ¿no? Si de por sí va a haber cambios importantes, pues si yo me pongo el aretazo de medio kilómetro ahí del penacho de Moctezuma, pues claro, que si lo uso una vez, pues a lo mejor no, pero luego esto, fíjense, es más, fíjense cómo se ve colgado. Ven estos pacientes que se hacen estas, aquí un nombre no me acuerdo cómo se llama, que se meten unos extensiones, ¿no? Expansores, se meten unos expansores y se van distorsionando así, bueno, por gusto, ¿no? Cada quien. Pero fíjense entonces ese lóbulo, el proceso que va a llevar, ¿no? Una paciente, sobre todo, o uno, ahora usamos aretes también, que usa sobre todo este tipo de aretes, va a favorecer la próstata, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita estás muy bien, pero en 20, 30 años, ten cuidado porque seguramente cuando tengas una edad, que no precisamente tiene que ser muy avanzada tu edad, pero sí que esto hace tan pesados estos aretes, hace que tu lóbulo, aunque tengas 20 o 30 o 40 años, que eres joven, se vea como ptosis. Entonces, aparentemente, pues tiene una oreja de una mujer envejecida o de un hombre envejecido, cuando en realidad no lo eres. ¿Ok? ¿Cómo es la piel del óvulo? Esto fue un poco general del óvulo. Ahora vamos a hablar del óvulo y de la parte del hélice. Aquí también hay gente que se mete aretes acá y tal. No tenemos tanto problema porque esto es más cartílago. Acuérdense que esto es más cartílago. El problema se va a suceder a nivel del óvulo. ¿Ok? Ya saben, unos hablan de la acción de la gravedad, que al final puede ser la suma de todo, ¿eh? La gravedad, los cambios de los músculos en la piel, etc. Ahora, ¿cómo es la piel? La piel como tal de esta zona de la oreja, especialmente del óvulo. Bueno, pues es una piel distendible, es elástica, se jala, ¿no? O sea, se estira, ¿ok? Pero es poco elástica, se estira, pero, a ver, me refiero a que yo puedo jalarla, pues, pero es rígida, ¿no? No tiene esa elasticidad como que yo tengo acá, sino que puedo mover esto, sí, pero no la puedo estirar, es decir, la puedo mover con este movimiento hacia arriba, hacia abajo, pero yo quisiera hacer esto, no puedo, ¿ok? Cosa que aquí puedo más, puedo jalarme hacia adelante. Aquí, por más que me pellizco, si se fija, no puedo. Puedo tener este movimiento, pero no puedo hacer esto, ¿ok? Y generalmente las pieles, las regiones, perdón, con piel dura y poco distensible, no son propensas a la cicatrización patológica. El problema es que, fíjense, la zona del óvulo es distensible y poco elástica, ¿no? Y fíjense lo que nos dicen. Las regiones con piel dura y poco distensible no son propensas a la cicatrización patológica. Es decir, que la piel es todo lo contrario. La piel de la oreja es todo lo contrario. Es distensible y es poco elástica. Entonces, si se fijan, esto que ven aquí es una cicatrización queloide. Es típico de la zona de la oreja. Aquí sí van a aparecer. Se metió un arete, se puso un tatuaje, lo que sea, y por naturaleza, ¿verdad? Puede presentar cicatrización queloide si el paciente la tiene mal, o sea, si tiene tendencia queloide.
Si no tiene tendencia queloide, puede quedar una cicatriz hipertrófica fea, ¿eh? Porque las características de la piel de esta zona anatómica son que el óvulo tiene mucha deformación y poca elasticidad. Es deformable, eso quiere decir que es distensible, se deforma, pero es poco elástico. ¿Ok? Una piel normal debe ser viscoelástica, debe tener componentes fluídicos y fibrosos. ¿Quién da las propiedades viscoelásticas a la piel? El hialurónico, a los glucosaminoglicanos, especialmente el hialurónico, y las fibras elásticas. ¿Ok? En esta zona tenemos mucho colágeno, acá no, acá, colágeno y fibras elásticas. ¿Ok? Pero nos falta esa viscosidad que nos las da el hialurónico. Esto es simple y sencillamente para que ustedes vean cómo con un cutómetro podemos medir, ¿verdad?, la firmeza de la piel. Entonces, hay unos estudios que nos dicen, mira, hay un valor que se llama R0, esto es a través de un cutómetro, y nos dicen, los valores más altos de R0 indican una mayor distensibilidad de la piel. En cristiano, ¿qué es eso? Que refleja la firmeza de la piel. Entonces, valores medios, ¿no? Perdón, valores altos de R0, mayor firmeza de la piel. Y fíjense, la oreja, aquí está la oreja, es una de las más altas, ¿ok? Entonces, dura, la firmeza de la piel es muy alta en la oreja. Ahora fíjense, el valor R2 del cutómetro. ¿Qué es el valor R2 en un cutómetro? La elasticidad de la piel. Y ahora fíjense, la oreja es la más baja. Si se fijan, aquí tenemos todas las diferentes partes del cuerpo, la planta del pie, el abdomen, la frente, etcétera. Y fíjense, la oreja es la más baja. Entonces, la piel de la oreja es dura y poco elástica. Esto hace entonces que las condiciones sean ideales para una alteración en la cicatrización. ¿Ok? Entonces, la oreja, como les decía, es distensible, firme, duro, firme, y poco elástica. Por eso tengo una cicatrización patológica, como esta fotografía que ven aquí. Esto es un queloide. Si ven esto, no se les ocurra hacer nada, mándelo al derma, mándelo al plástico, y a lo mejor esta chava lo que se puso fue un arete, ¿eh? Un arete, es mujer, se puso un arete y entonces fíjense cómo sucede esto, ¿no? ¿Qué pasó? Que se puso el arete, se inflamó y esa inflamación siguió, se hizo crónica y entonces, pum, se convirtió en una cicatrización que lo es típica que aparezca, ¿no? Ahora, hay pacientes que no tienen cicatrización queloide, pero van a tener mala cicatrización. O sea, ahí nos está hablando que esa piel necesita un cuidado especial. ¿Ok? Bueno, ¿se acuerdan que les decía de que la oreja va a reflejar cosas de la salud de una persona, ¿no? Entonces, fíjense, yo les pongo esta fotografía de esta persona, ¿no? Es un hombre, pero bueno, yo sé que es un hombre, pero al final es una persona, ustedes no saben más que ven la oreja. Dije, ah, mira, pobrecito, tiene una arruga transversal, tiene arrugada hasta la oreja. Esta arruguita no es una arruguita, es una cosa que se llama signo de Frank, ¿ok? Este signo de Frank aparece, es un pliegue que vamos a tener en el lóbulo de la oreja y refleja que este paciente seguramente tiene aterosclerosis, ¿ok? Es un paciente que seguramente tiene una mala alimentación, que seguramente si no ha tenido un infarto, pues está a punto que le dé un infarto. Habla de enfermedades de arterias coronarias, problemas cardiovasculares importantes. Así es que esto no, a ver, uno diría, pues le rellenas con hialurónico, le pongo no, aguas, ¿eh? Si les llega una paciente así, mándenlo directamente al cardio, al nutriólogo, una química sanguínea, porque puede hablarles de una aterosclerosis importante. ¿Por qué aparece el signo de Frank? Bueno, pues aparece porque hay un deterioro del gen Cloto. Hace muchos años hablamos en alguna jornada del gen Cloto. ¿Qué es Cloto? Bueno, Cloto es una proteína, ¿verdad?, que es capaz de alguna manera de controlar el proceso del envejecimiento, ¿no? Sin embargo, cuando yo envejezco, cuando tengo una mala alimentación y tal, Cloto,
proteína, ya no se expresa. O sea, ¿qué va a pasar? Que me voy a envejecer, que me voy a envejecer. Entonces, fíjense cómo cloto está unida, ¿verdad? Es una proteína que está unida a la longevidad, está unida al proceso del envejecimiento y tal. Este gen cloto, ¿se acuerdan que también alguna vez platicamos de un factor de transcripción que se llama FOXO? ¿Ok? Pues entonces cloto controla FOXO y FOXO desde el núcleo hace que haya una serie de cambios a nivel del cuerpo. La falta de cloto se caracteriza por una disfunción endotelial, aterosclerosis progresiva, arteriosclerosis e hipertensión, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí ya este signo que vemos acá, si lo ven, dices, este paciente es hipertenso, este paciente puede tener colesterol alto, se puede infartar, ¿te estás controlando? No, pues entonces vete al doctor, pero córrele. ¿Cómo controlamos a cloto? Bueno, ahora hay muchos principios activos. Fíjense cómo la supresión de cloto hace que yo tenga aterosclerosis, placas, ¿no? Placas de grasa en los vasos sanguíneos, en las arterias, envejecimiento y un crecimiento de oreja y la presencia del signo de Frank, ¿ok? ¿Se acuerdan que hay un principio activo? Este, por ejemplo, este es el principio activo, es un péptido, ¿verdad? Que lo que hace es que activa la producción de cloto. ¿Okay? Nosotros en el suero genera, genera, tenemos este principio activo. ¿Okay? Entonces, aquí lo importante, fíjense cómo eso nos demuestra que algo está pasando en nuestro cuerpo. ¿Okay? Y cómo este tratamiento, que a lo mejor era puramente estético, se puede convertir en algo que el paciente le puede en un momento dado salvar la vida. Y bueno, ¿se acuerdan que también les comentaba de la zona H? ¿Okay? La zona H se llama así porque fíjense la forma que tiene, ¿no? Es una distribución como de una máscara, ¿verdad? Corresponde a placas de fusión embrionarias. Aquí tenemos diferentes capas, ¿se acuerdan del ectodermo, mesodermo? Bueno, pues aquí se van a funcionar. Y fíjense cómo aparece entonces esta como máscara, esta forma especial. Se llama H porque tenemos un pilar de un lado, otro pilar de un lado opuesto y una línea que las une, ¿no? Entonces, asemeja una H. Estas zonas, junto con el cuello, son unas zonas de alta exposición solar y por ende una posibilidad de un desarrollo de cáncer importante. No melanoma, no es melanoma. Melanoma es el cáncer de los melanocitos. Aquí podemos tener un cáncer celular basal, espinoso, etc. Y el oído externo es un área muy estéticamente muy desafiante, ¿por qué? Porque se mete en los recovecos y tal, ¿no? Es delgada, es compleja y es una zona que casi no le ponemos atención, como les decía. Hay gente que a duras penas se pone pantalla, ahora queremos que se ponga pantalla en la oreja. Hay que acostumbrar al paciente, ¿ok? Y esta zona, les decía, es una zona muy expuesta al sol. Así es que esta exposición solar, que muchas veces puede acabar en un cáncer, que ojalá y no, ¿verdad? Pero bueno, puede acabar en un cáncer, lo que sí seguramente es una zona de una piel fotodañada intensamente. Hay presencia de rítides, hay pérdida de por sí, no es elástica, pues cada vez vamos a tener más pérdida de elasticidad, ¿verdad? Y una textura alterada. Ahora, fíjense que el óvulo es el que es poco elástico. Todo esto es piel, todo esto en la zona anterior es piel. Entonces, aquí fíjense estos cambios importantes que vemos, fíjense estas rítides. Este paciente, si se fijan, aquí está el signo de Frange, este es el signo de Frange. Este señor o señora, no sé, esta persona llega con ustedes y le dices, perfecto, te voy a hidratar, pero ¿sabes qué? De aquí vete corriendo al laboratorio clínico, vete corriendo al cardiólogo, porque aquí está el signo de Frank, y si no te ha dado un infarto, estás a punto que te dé, o vamos a evitar esa posibilidad. Tampoco lo asusten y digan, te vas a morir, no. A ver, te recomiendo que vayas al doctor, hazte una química sanguínea, porque este signo me está hablando que tu alimentación es adecuada, que alguna cosa coronaria o circulatoria puede tener problemas, ¿ok? Aquí, obviamente, no vamos a ver esto, vamos a ver el envejecimiento, fíjense las líneas, ¿no? Fíjense el pelo cómo crece y fíjense las líneas, el problema, las manchas que tenemos en estas zonas. Aquí ya tenemos algo peligroso, ¿no? Aquí ya vemos algo que dices, esto está rarito, esto ya se ve raro, esto no es un comedón, ¿verdad? Esto ya se ve raro, ¿saben qué? Vete al derma,
no le digan, uy, eso es cáncer, a mí tiene cara de cáncer. Puede que tenga cara de cáncer, pero hasta que no hagamos una biopsia, no sabemos qué es. Pero si les llega esto, al doctor rapidito, al derma, al oncólogo. Y si les llega esto, al cardiólogo, rapidito, ¿ok? ¿Qué pasa con la piel? No vamos a llegar a esto, nos vamos a quedar en la parte estética. Vemos rítides, vemos cambio en la producción de proteínas y por supuesto vamos a ver una elastosis solar, acuérdense, en la zona preauricular. La post es difícil de verla por la protección, pero toda la zona cutánea preauricular sí que la vamos a ver. Una elastosis, fíjense, un corto histológico de la piel, ¿no? Aquí esta es una piel sana, fíjense la dermis, cómo se ve, las fibras de elastina, de colágeno bonito, pero fíjense aquí este masacote que vemos, todo esto que vemos aquí, todo esto que ven acá, es la elastosis. Y justamente este corte, fíjense, este corte es de un corte de piel de la zona preauricular, ¿verdad? Este es preauricular y este es postauricular de un paciente. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo la zona anterior, claro, la que va la cara al sol, fíjense cómo, y la del mismo paciente en la zona postauricular. Entonces, claro, aquí adelante presenta una elastosis tremenda. Todo esto, todo esto. Así que cuando hagamos un tratamiento de orejas, no se queden en el óvulo y en la hélice. Vamos a trabajar la parte preauricular. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, la cantidad de fibras de colágeno disminuyen, hay cambios importantes en la síntesis de colágeno, de elastinas, ¿verdad? De fibras elásticas, la presencia de desmosinas, radicales libres, falta de producción de hialurónico, entonces pues vamos teniendo un deterioro importante en esta piel. Ojo, aquí estoy refiriéndome a piel preauricular, ¿ok? Como ven entonces, pues tenemos un panorama complejo, como les decía, es bastante desafiante la oreja desde el punto de vista estético. Ahora, en medicina estética, los doctores están rellenando. Hay unos que están a favor, otros están en contra. A ver, ponen rellenos de ácido hialurónico para mejorar la parte del óvulo. Otros dicen, a ver, pero si el problema es la gravedad y lo que sabemos es que se va a agrandar y tú le metes hialurónico, se va a hacer más pesado y se va a caer, ¿no? Aquí un poco el punto medio es decir, ok, ¿a qué edad del paciente se lo estás poniendo? Si es muy joven, el paciente 30, 40, a lo mejor le metes un poco de hialurónico y te va a formar bien y hasta, ¿no? Inyectado, estoy hablando de medicina estética, ¿eh? Pero si el paciente tiene 50, 60 años, en donde ya el envejecimiento cronológico es más acelerado, en donde hay una mayor deptosis, si le metes el hialurónico y es muy pesado, se le va a caer más. Tienes razón, entonces depende un poco la edad. Y otra cosa que también están considerando es el tipo de ácido hialurónico. Esos hialurónicos densos, no, tiene que ser algo muy ligero. Pero eso es en medicina estética, ¿eh? Nosotros no hacemos absolutamente nada de eso, vamos a hacer un protocolo dermocosmético y con microagujas. Nosotros no vamos a inyectar un relleno ni tal. Mucha gente empieza a poner también toxina botulínica, pero por supuesto no en el músculo acá, chiquitito, no, los ponen más bien en el músculo supra, en el anterior y en el posterior, pero es muscular. Ahora, eso es medicina estética. Nosotros no hacemos eso, no ponemos toxina y tal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que podemos hacer es limpiar, ¿no? Una buena limpieza con termolimpiadores con pH 5, 5.5, tensoactivos orgánicos de preferencia, ya saben, ¿no? Luego, peelings, claro, ¿puedo hacer un peeling en la oreja? Sí, es piel. ¿Puedo hacer un peeling en el óvulo? Sí, acuérdense que es piel, que esto va a ayudar a que haya mayor producción de colágeno y elastina. Ahora, ¿le voy a poner un tricloracético? Pues por supuesto que no, ¿verdad? Esta piel es sumamente delgada. Pues voy a pensar en alguna enzima, voy a pensar en un ácido lactobiónico, ¿no? No pienso tanto en un glicólico, no pienso tanto en un TCA, porque son más chiquititos, me van a irritar mal y más, y la piel aquí en el óvulo es súper delgaditita, y en el hélix ni se diga. En la zona del contorno, ¿no? Periauricular, bueno, a lo mejor ahí sí pudiera pensar en algo más, porque estoy pensando en piel, ¿no? Tampoco metan un TCA, ¿eh? La presencia de antioxidantes y antiinflamatorios, están de acuerdo que es indispensable. ¿Por qué? Porque me pongo muy poca protección solar.
Evidentemente, lo número uno que tenemos que hacer, espero que lo hagan a partir del día de hoy, si es que no lo hacen ya, que se pongan pantalla o protección solar en la oreja, pónganse en la oreja. En la zona retro quizás no es tan importante, pero ya que la tienen ahí, se pueden hacer esto y ya. No, no se metan la pantalla acá, no, no, no. Necesito acá, acá y en la zona anterior, ¿no? Entonces el paciente que se la distribuya por todo el rostro, cuello y orejas. Acuérdense de la zona H. Recuerden que como tal en el óvulo tenemos una piel muy delgada, o sea, en el óvulo, perdón, en el hélix tenemos una piel delgada, entonces hay una pobre barrera lipídica, hay un factor de humectación natural pobre, entonces hay que meterle ceramidas, oligosacáridos, tal, ¿no? Metan y reestructuren tanto la zona auricular como la periauricular, con hialurónico, con silicio, con péptidos, con dimetilaminoetanol, ¿ok? Con magnesio, vitamina C. Hay poca emoliencia, entonces usemos máscaras, mascarillas que sean cremosas, que me permitan dar un masaje, que me permitan humectar, dar emoliencia. Si yo, además aquí es difícil trabajar, digo, podría poner una plástica, sí, podría ponerla, pero lo que yo necesito es más emoliencia, entonces puedo dar un masaje que pueda trabajar más la zona posterior y la zona anterior, ¿ok? Y obligatoriamente fotoprotección. Parece que es determinante la fotoprotección. Podemos dar masajes en la zona periauricular, sobre todo en la parte anterior. Acuérdense, miomasajes, trabajen músculos. No les digo un tanto una corriente excitomotriz, que podría ser una corriente rusa, ¿eh? Una corriente rusa. Ahora, la van a meter aquí, pues no, el músculo no va a hacer nada. No, si es una corriente rusa, entonces pónganla en el músculo superior, en el músculo anterior y en el músculo posterior. Corriente rusa, electrolifting, una cosa chiquitita. No le pongan las placas de gimnasia pasiva porque tenemos el cráneo, ¿ok? No ultrasonido, aquí no ultrasonido. Den un masaje de tejido conjuntivo, muevan ligamentos, fascias. Aquí si dan masaje, ustedes sí pueden trabajar en esta zona de acá para estimular estos músculos que tenemos acá. Y yo les propongo un tratamiento de microagujas, ¿ok? Microagujas para estimular esta parte sí puede ser, pero sobre todo trabajen la parte periauricular, ¿no? Zonas que van a rodear y que van a mantener la piel, esta superposición acá, ¿no? En estas zonas anatómicas les recomiendo bajo número de agujas, porque van muy focalizadas. Si pueden meter nano, cartucho nano también, mucho mejor. No necesitan sangradero, no necesitan nada de eso. Acuérdense que es una zona delicada, ¿ok? Así es que, de aparatología, bueno, radio, si quieres meter una frecuencia, siempre en la zona preauricular. Nunca vas a meter radio en hélix, ni en concha, ni en lóbulo, ¿eh? Siempre será en la zona preauricular. Fototerapia, no estaría mal. Acuérdense que, les digo, pónganse pantalla solar y me dicen, oye, ¿por qué recomiendas fototerapia y no me puedo solear? Bueno, pues son diferentes longitudes de onda. O sea, en la fototerapia yo controlo, ustedes deben de controlar su aparato, saben qué energía produce, saben cuánto tiempo les van a dar y obviamente no lo van a hacer diario, ¿no? Ya les decía, una corriente rusa, una corriente de interferencia, ¿no? Para dar un masaje o una electroestimulación, pero una baja potencia, ¿eh? No la van a meter la gimnasia pasiva que les va a hacer músculo así, ¿no? Una electroporación. Ahora, ¿es necesario meter aparatología? No, no es necesario. Pero si ya la tienen, bueno, pues hagan esto. No ultrasonido, no ultrasonido. Mucho menos se les ocurra cavitar. Es que tiene gordito, no, tiene gordito. A ver, ese gordito que es, pero no, no inventes metiéndole cavita, no caviten en esta zona, nunca un ultrasonido en esta zona. Oye, pero ¿y si le hago con el chiquitito? No, no le hagan con el chiquitito, mejor den un buen masaje. Si no saben, a ver, yo ahorita en el video que les puse, no crean, el masaje lo inventé. Hace unos días hablaba con mi amiga y maestra Ana María Sobrán, entonces me decía que hay dos técnicas que a lo mejor después ustedes son más expertas del masaje y pueden trabajar mejor, técnicas más específicas de masajes, ¿no? De tejido conjuntivo y tal, pero si no, nada más ahorita van a ver cómo hice yo el video en el tratamiento y tampoco es que nos matemos, ¿eh? Tampoco es que nos matemos, el chiste es activar esa solución, ¿ok? Así es que la propuesta de tratamiento es limpiar con el espumógeno epicutáneo en la zona,
poner, sobre todo hélix, lóbulo, poner el Actovej gel, después aplicar una ampolleta, en este caso revitalizante celular o Estimusel. ¿Para qué? Para revitalizar la piel y no solamente en la zona del óvulo y del hélix, también en la zona pre y post también. Aunque aquí esté más protegida, pues hay que trabajar en la parte de aquí abajo, ¿no? Un tecleo, una cosa así por el estilo. Yo les propongo un body oleum o una mascarilla como la Tropic, que es emulsionada, que puedo dar masajito, puedo dejar 10, 15 minutos, retiran, tonifiquen, pueden poner una crema, por ejemplo, la termo reafirmante les va muy bien, o si quieren ver más elegantes, la seda marina y una pantalla solar, ¿no? Así es que miren, yo aquí les decía que hice un video, no tiene musiquita, yo se los voy a ir platicando. Entonces, espero que lo vean bien. Entonces, siempre antes de empezar, protejan el oído medio, pónganle un algodoncito, pónganle unos de estos protectores de oreja, no quiero que el producto entre, no quiero que esto se lastime. Okay, entonces le pongo el protector del oído medio. Limpio con el espumógeno epicutáneo, con la espuma orgánica, con lo que quieran, por supuesto, de Idrum, ¿verdad? Vamos a limpiar bien la zona, ¿no? Aunque digan, es que me acabo de bañar, no importa, ya saben que limpiamos bien, retiramos con omnisores, perfectamente bien. No se les olvide la protección del oído medio, ¿eh? Esto se cae mucho, a mí se me caía mucho, entonces vayan acomodando, o quizás no era el tamaño ideal para en ese caso, el modelo. Limpiamos entonces bien con los visores, con cositas, y luego con un pincel o hisopo apliqué el ácido lactobiónico. ¿Se fijan? Un pincel pequeñito, acuérdense que es un gel, es lactobiónico al 10%. Lo pueden aplicar en la zona anterior, o sea, periauricular, la zona preauricular. Esta sería la zona preauricular. Yo lo estoy aplicando en el óvulo, en el hélix, y luego también voy a trabajar todo el contorno. O sea, ahí estoy en el óvulo, ¿ok? Y luego voy a la zona post auricular. Pero también quiero revitalizar piel aquí, ¿eh? Esto también es piel. Sí está más protegida que la anterior, pero no quiere decir que no necesite un cuidado, ¿ok? Sobre todo, si se fijan, hice énfasis en la zona pre. Aquí el modelo es un hombre, entonces hay barba. Un poquito más molesto, trabajarlo pues, pero igual lo pueden hacer sin problema, ¿ok? Yo di un ligero masaje, el ácido no lo retiras, es un lactobiónico, lo que quiere es revitalizar esta zona, ¿no? Y luego ya me fui a la ampolleta, en este caso un revitalizante celular, que tiene este extracto de caviar, que tiene, ya saben, silicio, hialurónico, trabajo hélix, trabajo sobre todo en la zona preauricular, ahí inclusive me metí un poquito hasta las fosas, ¿ok? El óvulo para tratar de revitalizar, para tratar de que ahí acuérdense que también hay piel, la zona post-auricular también, no se les olvide, inclusive entren hasta cabello, no importa, o sea, en esta parte de acá pueden entrar también. Ahí di un ligerísimo masaje, un masaje de activación, acuérdense que hay una zona, es una zona muy bien inervada, es una zona bien vascularizada también, entonces eso me va a ayudar, ¿no? Me va a ayudar a que vean, si se fijan cómo se pone rojito rápidamente. Trabajo la piel de la zona periauricular, ¿no? Tanto pre como post, ya saben que el post está más protegida, pero no quiere decir que no necesita. El óvulo, ¿no? Dar ese masajito para que también trate de mejorar la calidad de la piel. Y si tengo una mejor calidad de piel, puedo tener un mejor sostén del cartílago. Ahí fíjense cómo le meto el protector porque se sale, es muy común que se salga. Y luego yo le puse un body oleum, ¿no? Una máscara, ya saben, de esta que es corporal y que tiene ácidos grasos, extracto de zanahoria, etcétera, y que es bastante emoliente. Como pueden dejarla así un tiempo de pose, como le pueden dar un masaje. Si van a dar un masaje, ¿qué busco con la intención de ese masaje? ¿Qué quiero con ese masaje? Bueno, mejorar la barrera lipídica, sobre todo del hélix y del óvulo, y si es en la zona periauricular, pues lo que yo quiero es también activar ligamentos, lo que yo quiero activar es microcirculación, ¿verdad? Les repito, yo no soy experto en masajes, como ven, ustedes que tienen más técnicas de masaje pueden trabajar mejor. Ahí, por ejemplo, pueden dar una técnica de masaje de tejido conjuntivo o miofacial, por ejemplo, y entonces estiran para que esa zona se mejore, las fibras elásticas se trabajen mejor, ¿ok? Podemos activar eso. ¿Cuánto dura? 15 a 20 minutos, lo que ustedes quieran. Ahí es donde podrían poner
electroporación, si quieren, ¿no? De aparatología, no sé, si es que la tienen, pues podrían poner eso. Les repito, el chiste es estimular la zona de piel que va hacia esta parte que une, ¿no? Fíjense cómo tratamos de mover este músculo superior ahí, y luego piel, ¿no? Y luego el músculo anterior y el músculo posterior, para que la oreja se sostenga, ¿se fijan? El óvulo y el hélix, bueno, se trabajan, pero lo que a mí me va a interesar más es la parte auricular, ¿no? La periauricular. Ahí, por ejemplo, también pueden entrar más, pueden entrar más, yo no lo hice, pero pueden entrar más acigomáticos, ¿se fijan? Pueden entrar ustedes para que sostenga el cigomático y los ligamentos que estén acá también se sostengan y entonces trabajen más. Yo ahí me enfoqué mucho en la parte periauricular, pero ustedes pueden entrar hacia macetero y cigomático, ¿eh? Serían los puntos en donde podrían trabajar más. Por supuesto, subir a los músculos externos, ¿no? Ahí en el óvulo y en el hélix, ¿no? Pues igual también simple y sencillamente mejorar la barrera lipídica, una ligera estimulación, tal cual. Eso también puede activar varios puntos de digitopuntura, por ejemplo, ¿no? Podemos dar un masaje general. Si ustedes saben hacer una digitopuntura mucho más específica, pues ahí sería el momento. Pueden estimular con un martillito, no sé, con lo que ustedes sepan hacer, shiatsu, por ejemplo, pero de oreja, ¿ok? Dejamos, y si no, dejamos 15 a 20 minutitos, retiramos con agua, ¿no? Ya está, simple y sencillamente. El body oil es fácil de trabajar, se retira bien con sus obvisores, la protección siempre es muy importante. Yo les decía, aquí pongo tónico, que puede ser el hidromicel, puede ser el descongestivo. Yo ahí apliqué seda marina, ¿verdad? Pero pueden poner la crema termorreafirmante. Y no se les olvide terminar con pantalla solar. Yo aquí puse la 360 para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Entonces, ese sería el tratamiento dermocosmético, dermolimpiador, lactobegel, revitalizante celular, body oleum, hidromicel, seda marina o pantalla solar. Aquí el que les limita un poco es este que cuesta 266 pesos, son 10 mililitros, pueden hacer, obviamente, no necesitan, ponen 1 mililitro repartido en las dos orejas, ¿eh? No necesitan meter todo el dial ni nada por el estilo, ¿ok? Esto, la seda es un poco más elevado el costo, así es que pueden poner una crema termorreafirmante, o saben también que pueden poner el Dermapotens. El Dermapotens es hidratante, el Dermapotens es antioxidante, el Dermapotens ya tiene protección solar, entonces acaban y ponen su Dermapotens, para que si no quieren poner seda y no quieren poner más productos, pues se van por un Dermapotens, ¿no? Y luego también hice lo mismo con microagujas. Entonces, igual, ahora les pongo la secuencia, me voy directamente al video, ¿verdad? Acuérdense que esto se los voy a dejar en YouTube. Déjenme ver. Jalo no para. Espérenme. Déjenme salir y volver a entrar porque ahí está. Ahora sí. Ahora vemos con microagujas. Hacen uno o hacen otro. Siempre protejan el oído medio. Siempre protejan. Vamos a limpiar igualito con el espumógeno epicutáneo. Limpiamos tanto el hélix como el óvulo, toda la zona preauricular, la zona peri, ya saben, la limpieza normal, ¿no? Y tal. Bien, bien limpiecito. Puede ser el espumógeno epicutáneo porque el pH es 5.5, puede ser la espuma orgánica, ¿ok? Bifase no, porque es más desmaquillante. Ahora, ese bifase estoy sacando también agua micelar, que después les regalo una para que la prueben, pueden trabajar bien. Tonifico, yo ahí no, perdónenme, no tonifiqué. Puse, lo voy a detener un poquito y me voy a regresar para que vean bien, ¿eh? Ahí lo que puse fue, ya que limpié bien, puse un estericida, ¿ok? Puse un estericida, un microdacin, por ejemplo. Entonces, ahí pongo el estericide, le estoy avisando al paciente que le va a llegar el estericide, y entonces, con un cartucho nano o con un cartucho bajo el número de agujas, velocidad lenta y no más de yo a él le puse 0.25 milímetros de profundidad, ¿eh? No le van a poner 4 milímetros porque van a hacer una perforación, les va a quedar ahí como confeti.
No necesitan. Acuérdense que la piel es sumamente delgadita, ¿ok? Punto 25. Si su paciente les aguanta punto 5, ¿eh? No 5 milímetros, nada. 0.5 milímetros es más que suficiente. Fíjense, con punto 25 van a ver. Entonces yo empecé a trabajar. ¿Qué necesito trabajar más? La oreja, sí, pero sobre todo me voy a enfocar a todo el cuidado de la piel, o sea, de la zona periauricular, ¿no? Entonces, claro que si trabajo la zona postauricular, fíjense, suavecito, profundidad 0.25 milímetros, también subo para trabajar esta parte de aquí, ¿verdad? ¿Puedo estimular el óvulo? Sí, puedo estimular el óvulo. El hélix también, aquí también hay piel. Por eso no necesito profundidades muy bajas, si se fijan, digo muy altas, velocidades muy altas. Si se fijan, el cartucho que puse ahí, si no mal recuerdo, era de 24 agujas. Si pueden trabajar de 12, mejor, ¿ok? O con el nano, no pasa nada, ¿ok? Ahorita voy con las dudas, ¿eh? Ahorita voy. Entonces, directamente despacio, uno lleva prisa. Y fíjense cómo ya se ve, ya alcanzan a ver, la activación circulatoria. Claro, esta zona está sumamente inervada. No necesito ir más lejos. Entonces, activé la piel. Y lo que puse yo, una mezcla de Tensoder, que ya lo conocen, que son estos productos que tenemos con geles, ¿verdad? Gelosos específicamente para microagujas. Tenemos uno que ya saben que es Tensor y acabamos de sacar en el simposio de química orgánica, de química cosmética, de un Ormowar, que tiene melatonina, que tiene los reguladores para el neuroenvejecimiento. Yo hice la combinación, ¿eh? Ustedes pueden poner uno o el otro, no tienen que combinarlos. Ustedes escojan el que tengan. Si ya tienen uno, pues pongan ese. Yo aquí puse la combinación, pues, para aprovechar el tratamiento, pues. Acuérdense que son gelecitos, así es que no se escurren, o sea, no se escurren mucho. Ustedes les ayuda a tener esa viscosidad. Yo hice las dos técnicas. Primero, la técnica en seco, es decir, yo trabajé en las microagujas sin nada de producto, hice los hoyitos y aquí estoy haciendo la otra técnica. Ponen el producto y luego la microaguja. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? La que ustedes quieran. La verdad es que lo que necesito es activar la piel, generar esos microtúneles y penetrar el producto. Mucha gente, a mí me gusta, particularmente me gusta más esta. Primero pongo el producto y luego hago los agujeritos con las microagujas, ¿ok? Pero como que empezó la técnica primero en seco, es decir, yo hago los puntitos, las funciones, los microtraumatismos y después pongo el producto. La verdad es que como ustedes sepan hacerlo, está bien. Activan, ¿verdad? Y yo aquí di un ligero masaje como para que penetre el producto que no alcanzó a penetrar. Fíjense en la zona, sobre todo, bueno, en la pre se ve, pero en la zona post-auricular, fíjense la activación con las microagujas. Tampoco estuve media hora, ¿eh? Estuve 2, 3 minutos. Luego, puse ácido lactobiónico. ¿Para qué? Para que ya con las microagujas, con los traumatismos que tengo, voy a penetrar el lactobiónico. Claro, lactobiónico al 10% para revitalizar la zona, ¿eh? No más, no un ácido más profundo que es. Puede ser que el lactobiónico es gordo, lo que yo quiero es revitalizar la piel y tal. Penetran con un ligerito masaje, ¿verdad? Sobre todo en la zona peri, no tanto en la zona de lóbulo y hélix, lo pueden hacer, pero bueno, trabajen sobre todo, yo aquí me fui a trabajar más estas. Luego, ya penetré el lactobiónico. ¿Qué voy a hacer? Le voy a volver a poner desinfectante, porque ahí podría terminar el protocolo. Le pongo pantalla solar y ya su casa, ¿ok? Pero lo que yo hice, para que ustedes vean todas las opciones que tienen, es que le pongo un estericide, microdacin, lo que ustedes quieran. Esto yo lo hago como por exagerado, ¿eh? Entre más exageren, mejor. ¿Por qué? Porque después le puse el body oil y el body oil no es estéril y aquí hice microfunciones. Aunque no hubo sangrado, aunque no hubo nada de eso, pues más vale. Déjenla actuar, ya no den masaje, déjenla actuar 10, 15 minutitos, la retiran, nada más para darle emoliencia, tonifiquen con hidromicel, con tónico isosmótico que tengan a la mano, tonifíquenlo y apliquen o sedamarina, perdón, o el dermapotens como para humectar esa piel, o la crema termorreafirmante. Y por supuesto, pantalla solar. No se puede ir el paciente sin pantalla solar y acostumbren lo que se ponga. Y bueno, tienen el tratamiento ahí, ¿no? Claro, es una propuesta. Ustedes pueden sobre esto, pueden ir haciendo variaciones al respecto, ¿no? Así es que aquí igual limpian con el epicutáneo,
Aquí meterían el microdacin, ¿verdad? Yo aquí le puse Tensoderm, cuesta 423 pesos, 10 mililitros, o sea que les alcanza igual 10 sesiones. Por supuesto, cóbrenlo más porque están haciendo microagujas. Luego puse el lactobiónico y aquí ya podría terminar el tratamiento e irme a la pantalla solar, ¿eh? Pero, después de esto, le puse microdacin, le puse el Bodiolium para dar más emoliencia, sobre todo al óvulo y al hélix. Retiré a los 15 minutos, hidromicel, tónico, humecté con sedamar y con este extracto de caviar, ya saben, y hialurónico y tal, y su pantalla solar. Por supuesto, ya saben que aquí el que les va a dar un poco el control del producto o del resultado es ¿no? Puede ser Tensoder, si tienen Acticel, pues Acticel. Claro, no le pongan uno para manchas, porque no tiene caso, ¿no? No le pongan uno de acné, pues porque no tiene caso. No le pongan uno de pelo, porque no tiene caso. Pongan el Tensor, el Fibroactive, el Hormoguard, que es el nuevo, ¿ok? Acuérdense que si no quieren, pues le ponen el Dermapotens y ya está. Hay mucha bibliografía para que estudien más, muchachas, muchachos, con respecto a la anatomía y tal. Y bueno, pues espero que les haya sido de agrado esta presentación de oreja, de esta zona anatómica, que es poco trabajada. Les decía que ya tenemos muchas redes sociales, ahora estamos muy sociales, entonces tenemos Instagram, tenemos Facebook, y acuérdense que también ya tenemos un canal. Ahorita he subido la presentación de melasma, de párpados, voy a subir peelings y ¿cuál otra? Ah, péptidos, ¿ok? Y aquí mismo, en esta dirección de YouTube, voy a subir este video para que ustedes lo puedan ver cuantas veces quieran. Gracias por su atención y ahorita dejo de compartir y me paso a las preguntas. Déjenme ver en el chat. Voy a dejar de grabar, ¿ok? Para que no